Excelente, ya estamos. Pues qué gusto verte de nuevo, mi querida Mayemej. Ahora sí nos agarramos unas vacaciones un poquito largas, pero como siempre, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Sí, ahora pasó un poquito más de tiempo y te extrañé, pero bueno, ya Ay, estamos yo de también vuelta. te extrañé. Yo también te Sí. extrañé. ¿Qué tal las vacaciones? Bien, 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 bien. En la playa también el break de pronto hace falta. Totalmente de acuerdo. Yo siempre digo, el autocuidado es la base del desarrollo personal. Ujú, sí, y Totalmente. parte del autocuidado es darte esos tiempos libres, ¿no? Totalmente. Además de darle a tu cuerpo la vitamina D que necesita, ¿verdad? Y todo lo demás. Y también la vitamina T. También la vitamina T también es importante. Excelente. Listísimo. ¿Qué tenemos preparado para el día de hoy, mi querida Maye? ¿Con qué empezaremos esta conversación? Pues el tema para hoy es pérdida-duelo. Fantástico. Excelente. Am, un tema complejo y creo que además muy conectado con lo que vivió el mundo recientemente, ¿no? Ujú, sí, o sea, ahora que pasó esta pandemia, pues hubo muchas pérdidas y en muchos sentidos, ¿no? O sea, pérdidas humanas de familiares, personas que fallecieron con la pandemia, pero también muchas cosas cambiaron, hay cosas que las personas perdieron, etcétera, ¿no? Entonces, sí es un tema que está muy fresco en este momento. Claro. Y qué bueno, digo, como parte de la experiencia humana, ¿no? Está el estar en constante evolución y cambio y eso implica, ¿no? Soltar y agarrar y adaptarnos, etcétera, ¿no? Entonces es algo como muy tangible, pero sí, definitivamente después de lo que pasó el mundo los anteriores años, ¿no? Se hizo como, no sé si más presente o si el mensaje se hizo como más intenso o a lo mejor eh, incluso los medios de comunicación ayudaron a hacerlo más real, ¿no? ¿Qué tanto impacta este proceso pandémico en tu espacio terapéutico? ¿Qué tanto se sintió la presencia de la pandemia? Pues sí se sintió, o sea, hubo personas que llegaron en muchos sentidos, ¿no? O sea, por un lado llegaron personas a quienes les cambió la vida, que de pronto estaban haciendo una cosa y ya tuvieron que adaptarse para hacer otra, personas que perdieron trabajos, personas que perdieron familiares, personas que desarrollaron como un miedo muy intenso al virus y a salir. Entonces, o sea, sí se vio en muchas formas diferentes. Sí, totalmente. Sí, en mi espacio igual. Tuve casos bastante complejos. Em, Hubo personas, por ejemplo, que perdieron pues familias enteras. O sea, tengo por ahí un par de casos donde perdieron papá, mamá, abuelo, abuela y hermana. O sea, no, o sea, fue una cosa impresionante. Y eso obligó a las personas a tener que replantearse muchas cosas, ¿no? Ujú. Am, ¿por qué crees tú, mi querida Maye, que nos impacta tanto la muerte y la pérdida? ¿Por qué? Pues bueno, por un lado, hay muchos aspectos que son como desconocidos de la muerte, ¿no? Como que es un tema que en sí mismo da cierto miedo, ¿no? O sea, pensar en la muerte en la propia y también en perder a los, no sé, algún ser querido o así. Y la pérdida en sí, cuando alguien cercano a ti muere, pues, o sea, deja un vacío con el que luego no es fácil saber qué hacer, ¿no? O sea, algo cambia, se pierde un vínculo y de pronto ese afecto que estaba en ese vínculo, pues queda ahí volando y de pronto no sabes qué hacer, ¿no? En esas situaciones. Sí. Am, no puedo evitar pensar cómo
desde el momento en el que nacemos, em, el primer intento que tenemos como humanos, ¿no? Como Homo sapiens sapiens, ¿no? En estos avatares, es tratar de agarrarle el sentido a la realidad y entender cómo rayos funciona este sistema, ¿no? Y cuando por fin hacemos un mapita, ¿no? Y tomamos ciertas referencias, ciertos puntos cardinales para entender nuestra realidad, entender la vida y nuestra relación con la vida. De pronto nos enfrentamos a que cuando ya teníamos hecho el mapita, ¡pum!, nos quitan uno de los puntos de referencia y otra vez tengo que volver a ajustarme, ¿no? Entonces, noto, noto una secuencia del hombre tratando de entender, de encontrar un sentido, y para poder sustentar ese sentido nos agarramos de ciertos objetos, personas, roles, ¿no? Dinámicas. Y de repente cuando nos las mueven, cuando nos las quitan, zúmbala, ¿no? O sea, tengo que volver a hacer como una recapitulación de, espérame, ¿dónde estaba yo? ¿No? Y volver a agarrarme de los puntos de referencia que me queden y a partir de eso volver a reconstruir un mapa de la realidad, ¿no? Em, y pues me hace todo el sentido del mundo de, en el caso particular de la muerte, pues sacude todo, porque si me quitas una persona a partir de la cual yo definía mi realidad o que me ayudaba a entender mi dinámica de vida, y de pronto me la quitas, o sea, no es como, o sea, y me imagino el proceso no solamente la tengo que mover del es al era, sino que además tengo que ver qué impacto genera ese movimiento en todo mi ecosistema, ¿no? Ujú. Sí, 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 como dices, o sea, y ahorita que te escuchaba, pensaba en, a veces es más duro, por decirlo de alguna manera, cuando una pérdida así se da, cuando apenas estás entendiendo cómo son las cosas en el mundo, ¿no? Me acordé de un consultante que tengo que perdió a su papá cuando él era niño y bueno, o sea, eso cambió toda la dinámica de su familia y hasta la fecha es algo que se quedó ahí, que no tuvo las herramientas o los recursos para procesarlo porque al mismo tiempo toda la familia estaba viviendo un duelo. Fue un accidente, entonces también eso, pues no había manera de preverlo y movió todo, ¿no? Entonces, sí, ahorita que decías, pues creo que a él eso le movió todo, ¿no? Porque su papá era un punto de referencia importante y en el momento en el que él muere, pues todo cambió. Tengo un caso cercano, ¿no? De una persona que después de haber logrado reconectar con su autoamor y con muchos elementos, venía de una familia, de una relación muy abusiva, muy violenta, con la cual tuvo hijos. Y cuando por fin logra reconectar con ella y suelta, ¿no? Suelta esta relación y comienza a construir un proyecto de vida diferente, em, de pronto, ¡pum!, muere en un accidente, ¿no? Y deja a sus hijos así en pleno proceso de transición. Entonces, o sea, se les fue la proveedora, pero también se les fue quien los había rescatado del contexto de abuso, y en el proceso de salir de esta relación de abuso, tuvo que desconectarse de una red de apoyo. Entonces, durante el proceso de transición, los dejó agarrados de la nada. O sea, hay unos casos ahí, o sea, definitivamente la realidad muchas veces supera la ficción. Am, Ujú. Oye, y desde tu espacio, desde tu conocimiento, desde tu experiencia, ¿cómo lidiamos con esta incertidumbre de que no sabemos en qué momento nos van a quitar los puntos de referencia? ¿Cómo lidiamos con eso?
Pues bueno, en ese sentido, yo creo que digo, yo no trabajo con niños, pero en ese caso, pues sí es importante procesar, o sea, ayudarles a procesar, a entender, a acomodar sus emociones, que en el ejemplo que ponía de mi consultante, eso no pasó, ¿no? O sea, que pues, toda la familia estaba eh, muy movida por esto que había pasado y no hubo eso y eso es lo que traía arrastrando, ¿no? Pero en las personas que ya tienen como otro nivel de conciencia, otros recursos, más madurez, ¿no? A nivel cerebral, o sea, todo, eh, pues la manera de ir lidiando con esto, pues es aceptar eso como parte de la vida, ¿no? O sea, como aceptar que tanto las pérdidas como los cambios, pues son parte de, ¿no? Y que sí pueden llegar, no sabemos, nadie sabe en qué momento van a llegar. Y pues, por supuesto, tampoco es fácil estar preparado para cuando eso suceda, porque no lo puedes anticipar, pero el hecho de saber que es parte de la vida, que es una posibilidad que está ahí, pues entonces te ayuda a que si sucede, pues no te mueva tanto el piso, ¿no? Porque lo que realmente me parece que es un problema es cuando queremos que todo se mantenga estable, que todos estén ahí, que nadie se vaya, que nada cambie, y ahí pues eso, así no es la vida de entrada, y estar aferrados a esa idea, pues es donde hay mucho sufrimiento, porque pues todo el tiempo hay cosas que están cambiando. Totalmente. Me parece maravilloso cómo, o sea, es inevitable conectarnos con el tema de la resistencia en este proceso, ¿no? O sea, resistencia o del otro lado aceptación, como, ¿no? En esta moneda, ¿no? Que nos muestra sus dos caras. Am, entiendo que cuando nosotros nacemos, ya nacemos con un programa precargado y ese programa es el miedo a morir o a sufrir, ¿no? O sea, eso ya es biológico y está súper tatuado a muchos niveles. Entonces, tenemos una programación diseñada para la supervivencia, ¿no? Buscar sobrevivir prácticamente a cualquier costo. Y obviamente cuando nos rodeamos de elementos o personas o dinámicas que nos hacen sentir que tenemos el control, ¿no? Que nos hacen sentir que, bueno, ya llegué, ¿no? Ya, esto ya no se va a mover, ¿no? Lo que queremos es mantenerlo así, porque si algo se me mueve, me vuelvo a ser consciente, me recuerda, pues que ese control que siento, pues es una ilusión bien bonita, pero es una ilusión, ¿no? Y entonces, este tema del quiero aferrarme a que nada se mueva, pues no es otra cosa más que el no quiero verme de frente con el miedo a la incertidumbre, porque nosotros entendemos la incertidumbre como peligro, ¿no? O Ujú, sea, por ejemplo, cada vez que muere un familiar, lo que ocurre es, se presenta una pregunta y la pregunta es, ¿y qué sigue? ¿Y ujú, ahora qué va a pasar? ¿No? Y la ujú, respuesta es, no sé. Y ahí es donde se abre la puerta, ¿no? Donde le abrimos la caja de gusanos y se nos salen todos, ¿no? ujú, Entonces, si yo llego a un momento de estabilidad y quiero convencerme o quiero creer que puedo mantenerlo así permanentemente, ya desde ahí estamos, creo que sembrando las bases para una catástrofe. ¿Qué piensas? ujú. Sí, totalmente, ¿no? O sea, porque realmente, sí, la pérdida duele, ¿no? O sea, es real, se siente, duele, pero, por ejemplo, si hablamos de un duelo patológico y un duelo sano, pues lo que definiría un duelo patológico es justo esta resistencia a aceptar lo que pasó. Entonces, o sea, un duelo sano, sí, claro, una pérdida duele, cambia cosas, hay que reacomodar cosas y demás, pero
cuando logras hacerlo, entender que pues las cosas cambian y acomodarte a eso, pues entonces vives tu proceso, lo sientes, avanzas y bueno, sigues adelante con tu vida e incluso puedes sacar aspectos positivos, ¿no? O sea, puedes quedarte con las enseñanzas, las experiencias y así, y eso suma para tu vida, ¿no? Pero cuando te atoras en por qué pasó y no debió pasar y qué voy a hacer ahora y así, ahí es donde se puede convertir eso en un duelo patológico, pero el tema no es la pérdida, sino la dificultad para aceptar lo que pasó, este cambio. Quiero agarrar este tema de aceptación, porque me he encontrado, por ejemplo, dentro del espacio terapéutico, que cuando menciono el tema de la aceptación, normalmente se entiende como un, no, pues si yo ya lo acepté, pero ¿por qué me duele si yo ya lo acepté? Am, Ujú, como que hay una conexión extraña entre aceptación implica que no me va a doler o aceptación implica que, no sé, que no va a haber ajuste o que no me va a costar trabajo, ¿no? Y pues no. O sea, ujú, aceptación simplemente pone el foco en un lugar diferente, ¿no? Es decir, creo que parte del mecanismo natural del miedo. Recordemos que al final el miedo nos pone en una modalidad en la que se reduce todo nuestro abanico, todo nuestro repertorio conductual se reduce a tres opciones, ¿no? A parálisis, ataque y huida. Entonces, si yo o sea, el miedo lo voy a sentir, pero si yo me enfoco solamente en el miedo, si no me doy la oportunidad de conectarme en espacios distintos al miedo, ¿no? Y el miedo simplemente es todos estos pensamientos del no sé qué va a pasar y entonces todo será horrible y todos los escenarios con los que me bombardea mi cabeza. am, pues el primer paso es parálisis, ¿no? Parálisis es no puedo pensar, no puedo sentir, el shock, pues, ¿no? O sea, me quedo ujú, quietecito y es algo pasó aquí, no sé qué es, no lo entiendo, no lo quiero entender, me quedo quietecito, ¿no? Luego viene el ataque, y ataque es resistirme a lo que ya ocurrió, ¿no? Hablando un poquito de las fases del duelo, ¿no? Sería esta parte de la negación, ¿no? ujú, Que es pero ¿por qué pasó? ¿Pero por qué a él? ¿Pero por qué ahora? O sea, como si el entenderlo cambiara en algo lo que ya ocurrió, ¿no? Entonces, ujú, siento como lo opuesto de la aceptación es la resistencia, ¿no? Entonces, si yo me resisto, a mí me tienen que explicar por qué las cosas son así, porque si no, no las voy a aceptar. Y entonces el foco está en el pasado, el foco está en tratar de entender el evento, ¿no? Cosa que es muy complicada, o sea, porque pues normalmente la mortalidad, las pérdidas, sea por la razón que sea, pues son bastante simples, ¿no? No digo que ujú, sean fáciles de integrar, digo que son simples, es decir, el accidente es, pues chocó y se mató porque estamos hechos de carne y hueso y a ciertas velocidades, pues no resistes, ¿no? Am, Le metieron un balazo y se murió porque se le salió toda la sangre, ¿no? O sea, a ese nivel es simple, ¿no? No digo sencillo, pero es simple. Entonces, si yo me atoro en el tratar de entender, me atoro en el pasado, pues entonces yo no estoy viendo hacia dónde me está dirigiendo ese cambio. Aceptación simplemente implica el decir, ese evento ocurrió y ese evento me va a obligar a adaptarme. Entonces, en lugar de ujú, estar viendo lo que ocurrió, mejor cambio el foco hacia dónde me podría llevar ese evento, ¿no? Entonces, ujú, aceptación no implica que no nos duela. Aceptación implica que vamos a tener más claridad de qué hacer con ese movimiento, en lugar de resistirnos, enfocarnos en el pasado y decir, es que no estoy de acuerdo, es que no me gusta, ¿no? ¿No? O en el caso de la tercera reacción del miedo, que sería la huida,
¿no? Que simplemente es, me desconecto de lo que ocurrió, ¿no? Y pues me evado. Y me evado a través del no tomo decisiones o tomo decisiones, ¿no? Que no me cuidan, o me la paso tomando, me la paso drogándome, me la paso viendo pornografía, me la paso en la fiesta, en la desconexión, me la paso durmiendo, me la paso, no sé, y Ujú, así evito conectarme con el presente y todo lo que eso implica, y el futuro y todo lo que eso implica. ¿Qué piensas? ujú. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en el caso de, también me venía a la mente con esto de la aceptación, que me ha tocado que hay personas que como que también piensan que saber que pasó lo que pasó ya implica aceptar, ¿no? O sea, como, pues sí, ya sé que esta persona ya no está, ¿no? Y entonces ya lo estoy aceptando, pero se atoran en esta parte de pues no sé, los cuestionamientos, esta resistencia, este por qué, etcétera, ¿no? Y entonces, sí, también aceptar no es nada más saber lo que pasó y reconocer esa realidad, sino, como dices, o sea, es aceptar eso, pero también enfocarte en qué va a pasar ahora, qué vas a hacer tú ahora con eso, ¿no? Como esa parte. Este, se murió el familiar, ¿no? Ok, es momento de aceptarlo. No, yo ya lo acepté porque pues ya se murió, ¿ok? ¿Y eso qué impacto tiene en ti? ¿No? No, pues nada, pues ya sé que se murió, pues ya, otra cosa mariposa. ¿Mm? Ujú. Qué bonita la evasión, ¿no? O sea, ahí es o sea, pero estás sintiendo, estás viviendo, estás integrando lo que ese evento implica en tu vida, ¿no? Ujú, Y ahí es donde viene o sea, pero pues eso qué, o sea, eso de qué me va a ayudar, o sea, el sentirme mal de qué me va a ayudar. Ok, es que cuando tú pasas, ¿no? Que esta es a veces una confusión que se asocia que el transitar el duelo de una forma más positiva implica el no sentir la incomodidad o la emoción desagradable, ¿no? Y de ujú, hecho, si se siente, es que algo está mal. Y ahí muchas veces hay confusión, ¿no? Que es no, o sea, el evento ocurrió, ya sabemos que ocurrió, acá arriba ya lo sabemos, pero ahora hay que dejar que el cuerpo haga su chamba. ujú, Por eso es que las emociones son tan importantes, porque las emociones desencadenan un montón de cambios metabólicos y bioquímicos que eventualmente terminan por la migración neuronal. Entonces, si se murió el familiar y lo primero que siento es el impacto, ¿no? El shock, el miedo, la tristeza, el enojo, y yo me doy chance de sentir y expresar esas emociones, pues entonces fluyen con mayor facilidad dentro de mi sistema, lo cual lleva estos pequeños mensajeros químicos a todas las partes de mi cuerpo, porque recordemos que la memoria no solo está en las neuronas de la cabeza, la memoria se guarda absolutamente en todas las células de nuestro cuerpo, es más, se codifica genéticamente. Eso es lo que le transmitimos a las siguientes generaciones, nuestros diarios de vida. Entonces, si yo me impacta el evento y yo dejo que la emoción me recorra, ¿no? Y estoy triste y lloro y no veo la luz, ¿no? Y no significa que me pierda en el no veo la luz, pero sí en el reconocer que en ese momento esa luz no aparece por ningún lado, esa esperanza no aparece por ningún lado. Y entonces eso me hace llorar mucho. Y, y luego me enojo. A las 3 de la tarde, sin razón aparente, pum, me enojo y digo, ¿qué pasa con este universo? ¿No? Del nabo, mal diseñado. Entonces, no, las cosas no deben ser así. ¿Y qué hago con eso? Bueno, siento el enojo, dejo que me recorra cada célula, cada centímetro de mi cuerpo.
¿no? Y de pronto me muta otra vez y se vuelve otra cosa diferente, ¿no? Me pongo medio melancólico, medio nostálgico, incluso puede ser que conecte con la euforia, ¿no? Pues dejo que esté presente, ¿no? Y cuando yo no le presento resistencia a las diferentes etapas, es decir, cuando sé que va a ocurrir y dejo que ocurran sin resistirme a ellas, sintiendo lo feo o agradable que tienen para mostrarme, ese es el proceso de aceptación que eventualmente Ajá. termina con un cerebro agarrando todo el archivo de la persona y diciendo, esto ya no lo necesito en el presente, déjame moverlo al pasado y toda la información relacionada con esa persona guardada a nivel biológico se decodifica y se codifica de forma diferente. ¿Qué piensas? Sí, tal cual. O sea, por eso es tan importante sentir, ¿no? Muchas veces sí, pues sentir a veces se siente difícil, ¿no? O sea, sentir dolor, sentir enojo, sentir miedo, o sea, no se siente agradable, pero al mismo tiempo es necesario y es importante porque el problema no es estar triste, no es enojarse, no es todo esto, sino cuando no te permites seguir ese proceso natural de las emociones, ahí es donde todo se bloquea, ¿no? No te estás permitiendo sentir, no te estás permitiendo llorar y entonces no puedes procesar las cosas. Una de los puntos más importantes, por ejemplo, de la terapia focalizada en emociones es eso, que hay emociones que se quedaron atoradas, que no las has sentido, no las has validado, no las has reconocido, y el proceso que te lleva a sanar es cuando realmente les das espacio, ¿no? O sea, cuando reconoces cómo te sentiste enojado cuando tenías 5 años por esa cosa que pasó, ¿no? Etcétera. En el momento en el que validas eso y te permites sentir esa emoción, se libera. O sea, es muy interesante porque en el momento en el que lo sientes, lo estás sanando, no al contrario, ¿no? No es como que no hay que sentir para pensar que ya estás bien. Me gustó cómo lo pusiste al final, concuerdo completamente. Am, no hay que sentirlo y pensar que estás bien. Justo ese es el mecanismo. Justo en eso, am, desde mi opinión, lamentablemente, culturalmente, ese es el modelo que nos enseñaron. El modelo que nos enseñaron es, hay emociones buenas y hay emociones malas. Las emociones malas no hay que sentirlas y por lo tanto lo que hacemos es pensarlas. No, bueno, o sea, y ese, al menos en mi experiencia, ese es una invitación a un caos bastante complejo. ¿Por qué? Porque la emoción ya tiene sus canales, ya tiene su proceso, la emoción, no hay más que hacer ahí. Tiene un inicio, tiene un clímax y tiene un fin y luego se integra y ya se acabó. Son como oleadas. Y al principio son más frecuentes y más intensas y luego poco a poco se van estabilizando hasta que eventualmente se integran. Pero si yo las saco de aquí, que es donde se siente la emoción, y las meto aquí, a diferencia de las emociones que tienen paths muy definidos y predecibles, la mente no. La mente es infinita, es ilimitada. Entonces, estás sacando el desagrado de un terreno donde están contenidas a un terreno donde no tienen límite. Y entonces, ¿sabes qué? No quiero sentir el miedo o la tristeza o el enojo, no, porque se siente feo y pues me dijeron que estaba mal. Así que ahora voy a racionalizar la experiencia, la voy a meter aquí arriba. Y entonces, ¿qué ocurre? El sistema colapsa porque no le estoy dejando que pues, haga su chamba y que acomode la información. O sea, me imagino como me quiero, o sea, ya me corrieron de mi departamento, me tengo que cambiar de casa y me les pongo enfrente a los de la mudanza y les digo, no, ¿y cómo te vas a mudar si no los dejas hacer su chamba? ¿No? Entonces, si los metes acá y empiezas a racionalizar la experiencia, el sistema se bloquea y ahí es donde entra lo que mencionaste como duelo patológico,
tristeza crónica, depresión, llámale como, ya, o sea, que pongámosle el nombre que sea. Pero el punto es, el sistema me dice, pues me estás dejando con las manos atadas. Así Ujú, que sí. resuélvelo y ya luego me dejas hacer mi chamba. Y entonces, ¿qué ocurre? Te baja el switch de la motivación, te baja el switch de la energía física, te baja el switch de la esperanza, del disfrute y te sube el switch al máximo de pensar y te sube al máximo el switch de este vacío, de este hueco, ¿no? Tristeza, depresión, como sea. Y entonces te dice, cuando resuélvelo, cuando estés dispuesto a avanzar, me avisas. Y entonces el problema es que tienes una persona que se la pasa, piense, 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 siente feo, siente feo, siente feo, no tiene energía, no tiene motivación, no ve para dónde, ¿no? Y ahí es donde normalmente tenemos que hacer uso de otras técnicas o de otras herramientas para poder palanquear a la persona. Y una de Ujú, las principales normalmente es regresar a la persona al cuerpo, ujú, sí. ¿no? ¿Qué piensas? Sí, 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 totalmente. O sea, me vienen a la mente personas que de pronto sí, sí entienden las cosas, ¿no? O sea, sí ya lo racionalizaron y lo pueden explicar y es como, sí, esto pasó y tal cosa y tal otra y yo ya lo entendí y yo ya lo acomodé y yo estoy bien, pero bueno, en el espacio terapéutico tenemos el ojo entrenado para saber cuándo hay por ahí una incongruencia, ¿no? Y es como, y entonces, o sea, si tan procesado está pues ¿por qué te están pasando estas otras cosas, ¿no? ¿Por qué no tienes energía? ¿Por qué no duermes bien? ¿Por qué, no sé, de la manera en la que se exprese, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta de que sí, acá está todo muy acomodado, pero lo que pasó fue que se atoró la emoción, o sea, no se permitieron sentirla, acomodarla de esa otra manera, liberarla y se quedó atorada. Y entonces sí hay toda una explicación, pero el proceso natural que necesita suceder para que realmente se acomode a este nivel y no a este, pues se quedó ahí trabado, ¿no? Me estaba acordando de una sesión con un paciente, ¿no? Del, no, yo ya lo tengo acomodado, entendido, resuelto, aceptado, ya, estoy bien, ¿no? Ok. ¿Y por qué estás tan enojado? ¿Quién dice que estoy enojado? No, no, nadie, no, yo no dije nada, ¿no? Am, y lo complejo es cuando la persona vive la experiencia de la pérdida, ¿no? Bueno, no la vive, nada más pasó, ¿no? Aconteció externamente. La persona lo siente, se abruma, se desconecta de la emoción, lo manda a racionalizarlo, ¿no? Lo manda a la parte cognitiva, se resiste, se resiste, se resiste, el sistema colapsa y la persona, porque hay personas que son fuertes, o sea, físicamente muy tolerantes, muy resistentes, toleran mucha carga y entonces el sistema después de mucho tiempo de colapsar dice, bueno, si por acá no lo vamos a poder resolver, pues entonces necesito resolverlo de otra forma, ¿no? Y entonces, eventualmente el tema regresa al cuerpo, pero ya Ujú, con forma de enfermedad, ¿no? Es ujú, como de, bueno, si no lo puedes resolver sintiendo el dolor de lo que perdiste o sintiendo el enojo o lo que sea, bueno, pues ahí te va ¿no? Este tema de colon, ¿no? Ahí te va este tema de pulmones, ahí te va este tema cerebral, ¿no? Ahí te va este tema renal, ¿no? Que es muy común cuando hay temas de miedo y cosas así. Y entonces, pues esa es la única, o sea, como tú no lo dejaste acomodar la información en donde le tocaba, pues entonces el cuerpo, para no colapsar, lo que con toda esa energía contenida que no ha podido ser utilizada para lo que sirve, pues termina descargándola en el órgano blanco, cualquiera que este sea. Y pues ahí es donde viene ¿no? El tema del, no, yo ya lo entendí, ya lo procesé, ah, ok. Y de dónde te viene esta esclerosis múltiple? Porque ujú. me llama la atención que justamente se muere tu mamá, ¿no? Pasan 2 años y te da esclerosis múltiple. Qué curioso, ¿no? Y ahí es donde el cuerpo,
pues no le queda de otra más que resolver el problema en donde no es posible racionalizarlo. ¿Por qué? Ujú, Porque cuando tengo el síntoma físico, el dolor físico ahí tangible, ¿no? La diabetes, ¿no? Cuando tengo el glaucoma, cuando tengo el tumor, cuando tengo pues ya ahí ya no lo puedo negar porque ahí sí ya lo estoy sintiendo. Y aunque me tome mis analgésicos, lo siento. Y tengo que, ahora, lo que yo no resolví con la pérdida, ahora lo voy a resolver a través de la enfermedad, ¿no? ¿Qué ujú. piensas? Sí, totalmente. Yo siempre hablo de que si no escuchamos las emociones, y escucharlas implica pues permitirte sentirlas para procesarlas, ¿no? Cuando no las escuchamos, sí podemos estar un tiempo así, evadiendo, sintiendo, pensando que todo está bien, ¿no? Pero eventualmente llega un punto donde tu cuerpo te llama la atención con más volumen, ¿no? Y ese más volumen justamente suelen ser síntomas de enfermedades y así, ¿no? O sea, porque o sea, es algo que se queda atorado y que de alguna manera tiene que salir, ¿no? Y si no le estás permitiendo que salga, pues busca la manera y como dices, o sea, busca una forma que ya no puedes seguir evadiendo. Ahí, desde mi práctica, es donde hago uso, por ejemplo, de medicinas ancestrales. Justo ahí. Porque cuando ya la persona me llega, ya con síntomas físicos, o sea, a mí ya me quedó claro que es una persona muy fuerte y muy resistente. Entonces, si me va a tomar a lo mejor 1 año, 2 años trabajar el tema, ¿no? Híjole, no sé si la persona tenga tanto, o sea, no sé si el colon le va a aguantar tanto tiempo o los riñones le van a aguantar tanto tiempo, ¿no? O o el aneurisma se va a volver a derramar, ¿no? Y ahí es justo donde meto la medicina ancestral, porque justamente lo que hace la medicina ancestral es que no te pide permiso, abre la llave y todo eso que no querías sentir, lo que ocurre es que en un periodo corto de tiempo sale, ¿no? Ujú. Y no te da la opción de hacerte pato y de decir, ay, no lo quiero, no, pues. O sea, ahí se te va a manifestar, se te va a presentar todo eso que no, ¿no? Es decir, lo que podríamos hacer dentro obviamente todo esto con un proceso de acompañamiento, o sea, atención, seguidores del contenido, los que estén viendo, ¿no? El video, este video, no estoy sugiriendo, ¿no? Que en lugar de ir a un espacio terapéutico, pues nada más me echo unos hongos y entonces, porque Manuel dijo que así se, nada, no es lo que estoy diciendo, no se hagan patos. Lo que estoy diciendo es que necesito, o sea, estoy utilizándolo como una herramienta que me va a facilitar el proceso, pero yo voy a tener a una persona que tiene la experiencia al lado y que me va a ayudar a integrar eso que ocurrió, porque si no, simplemente se va a volver una noche, ¿no? Hablando de la ayahuasca, una noche de vómito, diarrea y llanto y ya. Pero a la mañana siguiente, como me quedo con esta sensación agradable que deja el DMT, después digo, ya lo resolví, ya todo está integrado, entonces ya no tengo que volver a revisar el tema, ¿no? De tal. No se hagan patos. No es lo que estoy sugiriendo. Quería aclararlo para que no me vengan después. ¿Qué Ajá. piensas?